¿Cómo están, estimados compañeros? Tengan ustedes muy buenas noches. No sé si se me puede escuchar se me escucha por el chat. Pueden escribir también si tienen algún problema con el micrófono para señalarnos si está bien el audio, por favor. ¿Logran escucharme, compañeros? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Logran escucharme, compañeros? Hola, hola. ¿Me escuchan, compañeros? Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Muchísimas gracias. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. No sin antes tener un pequeño repaso de los puntos más importantes que avanzamos en nuestra anterior clase. Bueno, en una primera clase tuvimos la oportunidad de ver las diferencias entre proceso, procedimiento e identificar sobre todo la naturaleza jurídica del proceso, ¿no? Y las teorías principales que nos explican sobre que nos explican acerca de esta institución. Posteriormente, en nuestra segunda clase, nos adentramos en el estudio de los principios del proceso y específicamente en los principios del proceso civil, haciendo un breve repaso sobre qué son los principios, ¿no? Son esas directrices eh, que alumbran e irradian todo el ordenamiento jurídico cuando hablamos por materias, ya sean de carácter adjetivo o sustantivo. Cada una de ellas, evidentemente, son irradiadas por principios en específicos. En este caso, dimos el ejemplo de la Constitución Política del Estado, por ejemplo, del Código Civil y del Código de Proceso Civil, ¿no? Del proceso civil. Entonces, de igual forma, tenemos estas mismas características, ya sea en normas adjetivas como en normas sustantivas. Por otra parte, también vimos cuál era la naturaleza jurídica de los principios dentro del proceso en general, ¿no? Habíamos hablado en una primera instancia del carácter imperativo de los principios, ¿no? Que tienen un carácter vinculante respecto a su aplicación. También en el tema práctico, haciendo una distinción entre lo que son las reglas y los principios. Y entre las principales características habíamos identificado, por una parte, bueno, en una primera instancia, el carácter de polaridad que tienen los principios y el carácter de bilateralidad, ¿no? Podemos encontrar como es el caso de el yin yang, ¿no? Ustedes conocen el yin yang o alguna vez por lo menos seguramente tuvieron la oportunidad de ver esa imagen de un redondito que está dividido entre dos
en dos partes, ¿no? Una parte blanca y una negra, que es el significado del equilibrio entre el bien y el mal. De la misma forma, vimos el carácter de la bilateralidad o polaridad de los principios, entre los cuales analizamos el principio, por ejemplo, de oralidad, el principio de escritura, el principio de mediación, ¿no? Que que posteriormente identificamos que van concatenados, ¿no? Que no se puede entender a un principio de forma aislada. También vimos el carácter del dinamismo de los principios respecto a que em, mientras pasa el tiempo se van incorporando principios, ¿no? Y entramos en el debate de entender la finalidad que tienen el hecho de incorporar estos principios. Eh, ¿Cuál es esta finalidad? Habíamos hablado, por ejemplo, de la verdad formal y la verdad material. Sus micrófonos, por favor. Por favor, sus microfonitos, les ruego. ¿No? Y también al respecto del tema del dinamismo de los principios, vimos un concepto del profesor César Villarruel respecto a que señalaba que no todos los principios que regulan el proceso civil son incorporados en la norma adjetiva formal, ¿no? Y entramos al debate entre verdad material y verdad formal. También vimos el carácter práctico, y esto tiene que ver con la diferencia entre normas y principios, perdón, entre reglas y principios cuando hablamos de una norma. Em, Señalando en primera instancia que cuando hablamos de las reglas hablamos de algo específico, ¿no? Y cuando hablamos de los principios, como bien ya sabemos, son esas directrices, ¿no? Esas directrices que lo que hacen es em, servir, servirnos de forma práctica, por de ahí viene el carácter de practicidad, para resolver, ¿no? Cuestiones que no necesariamente, ¿no? Son incorporadas de forma textual en una regla como tal. Por lo tanto, no estamos ante la subsunción, ¿no? Sino estamos, y cuando hablamos de subsunción, estamos hablando de la regla. En este caso, vemos el carácter práctico de los principios, entendiendo que la realidad es cambiante. Otra de las características que habíamos visto era la complementariedad, entendiendo que un principio no puede ser entendido de una forma aislada. El carácter, cuál es la importancia de la aplicación de los principios, que son instrumentos que nos sirven en en la interpretación de la norma, nos ayudan a evitar las contradicciones, ¿no? Y también yendo un poco más allá de entender la interpretación de la norma en un carácter de un conflicto entre partes identificadas en un conflicto específico, van mucho más allá, sino también van mucho más allá, entendiendo que los principios también deben ser entendidos por el legislador, ¿no? Porque el legislador no puede ir en contra de estos principios, o sea, ir más allá de estos principios a la hora de legislar, evidentemente, sino que estos son los parámetros que debiesen conocer los legisladores a la hora de realizar su función. Luego identificamos los principios procesales eh, los principios procesales en el Código Procesal Civil Boliviano, para lo cual nos remitimos al artículo 3 y 30 de la LOG, el 180 de la Constitución Política del Estado. Analizamos bastantes, por una parte 12 principios y por la otra parte 13 principios, ¿no? Más de 20 principios que tuvimos la oportunidad de analizar cada uno con sus particularidades. Entre los más principales tenemos el principio de la oralidad, el principio de legalidad, el principio dispositivo, el principio de dirección, de inmediación, de concentración, de publicidad, que habíamos dicho que tiene un carácter evidentemente de comunicación, ¿no? El principio de publicidad también está ligado con el principio de inmediatez. Tenemos el principio de saneamiento, el principio de gratuidad, el principio de celeridad,
que va de la mano con el principio de oralidad. Entre todos van conectados. El principio de interculturalidad, el principio de eventualidad, el principio de igualdad procesal, principio de contradicción esencial para entender el proceso, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de los sujetos principales del proceso, hablamos de quién, del actor o demandante, del demandado y del juez, ¿no? Y cuando hablamos bueno, entendemos que el juez es el representante del Estado. ¿Por qué? Porque entendemos esta situación mediante con esta situación en específico la podemos entender de forma teórica, evidentemente mediante las teorías contractualistas, en este caso en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una, un consenso entre la sociedad de que existan reglas que regulen nuestra vida. ¿Quién es el encargado de hacer cumplir estas reglas y que tiene el poder punitivo? Es el Estado, ¿no? Entonces, es en esta lógica que entendemos la representación del Estado a través del administrador de justicia. Y cuando hablamos del proceso en sí, hablamos de el actor o demandante y el demandado, y que ambos tienen pretensiones diferentes, ¿no? Esto en general, evidentemente, pretensiones diferentes, y es allí donde vemos plasmado el principio de contradicción. Tenemos el principio de verdad material, también el principio de transparencia, el principio de probidad, y el principio de probidad, como bien lo habíamos analizado, tiene que ver con el hecho de que las actuaciones dentro del proceso, en este caso el proceso civil, se realicen con buenas actitudes. Por lo tanto, tiene una finalidad moralizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque no se admite que triunfe el más astuto, ¿no? O el que más grita o el que más amenaza, sino lo que se pretende es que se imponga eh, la verdad material de los hechos por sobre la mentira, el soborno, la astucia, ¿no? Eso es lo que se pretende, ¿no? Eso es, a eso se refiere el principio de probidad. Ahora, que en la realidad, en los juzgados, nosotros veamos otra cosa que esté más ligada a la teoría de la situación jurídica, ¿no? Ahí tenemos unas dos perspectivas teóricas totalmente diferentes, ¿no? Una, el principio de probidad, que evidentemente la entendemos desde la teoría de la relación jurídica. Y por otra parte, tenemos la teoría de la situación jurídica. Relación jurídica, dentro del cual entendemos el principio de probidad, que se entiende que se entiende como es un proceso que evidentemente debe ser moralizado, ¿no? Un proceso civil moralizado, donde donde debe triunfar la verdad material de los hechos, y no así donde debiese ganar el más astuto, el más hábil, el que sea más, el que sea más astuto, el que mienta más, ¿no? Que pueda dar un soborno con la finalidad de tener un resultado favorable, sino en contraposición, lo que tendría lo que se tendría que tener como resultado es que triunfe la verdad material de los hechos. Luego, si no estoy mal, analizamos a ver el tema del juez y las partes, ¿no? Donde vimos los poderes, deberes del juez, la potestad de rechazar in límite la demanda e incidentes, la potestad de reconducir postulaciones, la eh, actividad esclarecedora que tienen los jueces, la iniciativa probatoria de la autoridad judicial, el poder deber de coerción, y para finalmente ya ir concluyendo con los deberes y responsabilidades del juez.
entre los cuales identificamos entre los deberes, en conclusión, fallar en los casos eh, los cuales estaban a su cargo de forma inexcusable, porque un juez no puede excusarse de fallar, en dictar resoluciones dentro de un determinado plazo, establecidos previamente en la norma, evidentemente, disponer medidas que aseguren la igualdad de las partes, respetar derechos individuales y colectivos, y entre las responsabilidades no pueden demorar dentro de los procesos, no pueden dictar providencias ilegales, inadecuadas, no pueden proceder con dolo o fraude, porque este poder deber no se entiende como que el juez, cuando hablamos de poder, podría hacer lo que le dé la gana, ¿no? Por eso siempre cuando hablamos de poder está ligado con el concepto de deber, ¿no? Como obligaciones que tiene el juez. Asimismo, entre sus responsabilidades identificamos el no sentenciar incurriendo en error inexcusable, y ya que todo el evadir estas responsabilidades llevan al juez a que pueda tener responsabilidades tanto civil, penal, y disciplinaria, ¿no? Luego entramos a analizar el tema de eh, la segunda parte del juez y las partes, hablando sobre el litisconsorcio, ¿no? Hablamos del litisconsorcio activo, pasivo y mixto. Cuando hablamos del litisconsorcio activo, hablamos de que se forma con la parte actora o demandante, la pasiva que con la parte demandada, se forma con la parte demandada, y el litisconsorcio mixto que recae en ambas, ¿no? En ese caso estamos ante tanto por un lado el litisconsorcio activo y por otra parte el litisconsorcio pasivo. De igual forma hablamos de el litisconsorcio facultativo voluntario o necesario y del litisconsorcio, eh, perdón, del litisconsorcio voluntario facultativo o no necesario y del litisconsorcio necesario. Y nos quedamos en la parte de la intervención de los terceros en el proceso, ¿no? Así es que vamos a concluir la parte del juez y las partes en este acápite, que es la intervención de los terceros en el proceso, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la intervención de los terceros en el proceso, debemos entender que este es un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender y sobre todo en la práctica garantizar la justicia y proteger los derechos de todas las partes interesadas dentro del proceso. En otras palabras, podríamos señalar que cuando hablamos de la intervención de los terceros, se entiende que esto eh, ocurre con una persona, ¿no?, que no es parte inicial en un litigio, donde esta persona, aunque no sea parte em, inicial en un litigio, pues tiene el interés legítimo en el resultado de este conflicto, ¿no? De este litigio. Por lo tanto, puede solicitar, evidentemente, participar en el proceso o es llamado a intervenir, ya sea por alguna de las partes, el actor o demandante, el demandado o el juez, ¿no? O también puede ser llamado por el juez. Ahora bien, existen diferentes formas en las cuales pueden intervenir los terceros. Perdón. Dependiendo eh, ante qué sistema jurídico estemos, ¿no? Y ante qué legislación estemos. En nuestro caso, en la boliviana, podemos identificar de forma conceptual las siguientes. Por una parte, tenemos la intervención voluntaria, la intervención forzosa, la intervención coadyuvante y el litisconsorcio, que ya analizamos, ¿no? Cuando hablamos de la intervención voluntaria, estamos hablando de que el tercero decide intervenir porque tiene evidentemente un interés directo en el proceso. Esa es la intervención voluntaria.
Cuando hablamos de la intervención forzosa, el tercero es obligado a intervenir, ya sea, como bien lo dijimos, por eh, una solicitud de las partes o ya sea por la decisión del juez. Ahora bien, también podemos hablar de la intervención de los terceros cuando hablamos de la coadyuvancia, ¿no? ¿Qué significa esto de la coadyuvancia? El tercero va a intervenir para apoyar la posición de una de las partes originales. Y el litis consorcio es cuando el tercero se une porque evidentemente la determinación, eh, la resolución va a afectar directamente sus sus derechos y evidentemente sus intereses, ¿no? Así que ahora vamos a compartir la diapositiva que nos toca el día de hoy. Me avisan, por favor, si la logran observar en pantalla. ¿Se logra observar? Porque está en chiquito. A ver, me van a avisar. Un segundito. ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Esta intervención de terceros en el proceso es la parte que ya habíamos avanzado, ¿no? Pero como bien adelantamos, hablamos de la intervención voluntaria, forzosa, la coadyuvancia y el litisconsorcio. Ahora lo vamos a analizar de forma esquemática. La práctica judicial demuestra que la sentencia puede afectar a terceros que no intervienen en el proceso. Al respecto, nuestro código permite la intervención de terceros, permitiendo alienar algunos casos con la solución que se da con el efecto de la cosa juzgada. Ahora bien, esta intervención eh, de terceros es admitida si asumen la calidad de parte vinculados a la sentencia, tal como lo señala el artículo 50 de nuestra norma adjetiva civil. No obstante, estos deben acreditar un interés legítimo sin que su actuar suspenda o retrotraiga el desarrollo del proceso, salvo que la ley establezca lo contrario. Por lo tanto, el juez puede suspender la tramitación del proceso por 30 días para citar a personas que podrían resultar perjudicadas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estos terceros, hablamos de que debe existir un interés legítimo, ¿no? Se debe acreditar ese interés legítimo por parte de los mismos. Cuando hablamos de terceros, no hablamos de forma genérica de no hablamos de forma genérica de cualquier persona que puede ser parte de un determinado proceso, porque recordaremos, entre las características principales cuando analizábamos el proceso, hablamos del carácter privado, específicamente cuando hablamos del proceso civil. También hablábamos del carácter público, pero que no deviene de entender que
cualquier persona puede ser parte de un determinado proceso, sobre todo si estamos hablando de un proceso civil en el cual se identifican a las partes y el interés legítimo debe ser identificado de la misma manera. ¿Cuáles son estas clases de intervención de los terceros? Según nuestra norma adjetiva civil, identificamos dos. Conceptualmente, identificamos cuatro, recuerden. Primero, hablamos de la voluntaria, espontánea y no provocada. Y segundo, hablamos de la forzosa, ¿no? En este cuadro, en este primer cuadro, vamos a ver la intervención de los terceros de forma voluntaria, espontánea o no provocada, y en la siguiente veremos la forzosa, ¿ya? Cuando hablamos de la intervención de terceros voluntaria, espontánea o no provocada, esta es producida por iniciativa del propio tercero, por eso es voluntaria, ¿ya? Entre ellas encontramos a la tercería en dominio excluyente, la tercería en derecho preferente, la tercería coadyuvante, que conceptualmente la analizamos de forma distinta, en este caso la analizamos de forma incorporada a la intervención de terceros de forma voluntaria, la oposición a un embargo de bienes muebles y la apelación por un tercero. Cuando hablamos de la tercería de dominio excluyente, que es evidentemente que se produce por iniciativa del propio tercero, se habla de la alegación de un derecho positivo y de existencia cierta en todo o en parte sobre el bien o derecho que se discute en un proceso pendiente. ¿Cuál es la finalidad? Que busca excluir pretensiones de otros sujetos. Esa es la tercería de dominio excluyente. Ahora bien, cuando estamos ante la tercería de derecho preferente, la alegación es un derecho de crédito privilegiado o preferencial hasta antes del pago. En este caso, contiene una pretensión de ser pagado antes que la parte actora, ¿no? Por eso estamos ante la tercería de derecho preferente. Segunda tercería identificada. Cuando hablamos de la tercería coadyuvante, tenemos una subclasificación. Tenemos la tercería coadyuvante simple y la tercería coadyuvante litis consorcial. Cuando estamos ante la tercería coadyuvante simple, se entiende la defensa de intereses indirectos que pueden resultar afectados por la sentencia. La sentencia no se pronuncia sobre su situación en específico, pero esa sentencia afecta al tercero. Solo se puede plantear en primera instancia hasta la audiencia preliminar y no es parte dentro del proceso, es solo un auxiliar de ad quem, ¿no? O sea, una ayuda. Luego, cuando estamos ante la tercería coadyuvante litis consorcial, estamos hablando de la defensa de intereses propios que hubiesen legitimado a ser parte desde el principio del proceso. Está legitimado como demandante o demandado, o sea, como actor o demandado, y puede presentarse incluso en segunda instancia, a diferencia de la tercería coadyuvante simple, que solo puede ser presentada en primera instancia. Luego tenemos la oposición a un embargo de bienes muebles. En este caso estamos ante la vía incidental antes de la aprobación del acta de remate. Encontramos la alegación de ser propietario, el alegarse detentador a nombre del ejecutado o tener derecho sobre la cosa embargada, en cuyo caso no se suspende el embargo y se respeta el derecho del tercero. Y por último tenemos la apelación por un tercero, acreditando documentalmente dentro de los 10 días desde la última notificación a las partes si los efectos pudieran perjudicarle, ¿no?
En todos estos casos, la tercería de dominio excluyente, la tercería de derecho preferente, la tercería coadyuvante, la oposición a un embargo de bienes muebles o la apelación por un tercero, estamos ante la intervención de un tercero o de los terceros que tiene un carácter voluntario, espontáneo o no provocada y que evidentemente se produce por iniciativa del propio tercero. En esta clasificación que ahora analizamos entonces, distinguimos en las que son producidas por el propio tercero, ¿no? Y ahora vamos a ver a la intervención de los terceros que tiene un carácter forzoso. Pero en este primer análisis identificamos que esta intervención producida por iniciativa del propio tercero, identificamos la tercería de dominio excluyente, la tercería de derecho preferente, la tercería coadyuvante, que puede ser simple o litis consorcial, la oposición a un embargo de bienes muebles y la apelación por un tercero. Ahora vayamos a ver las tercerías o la intervención de los terceros, perdón, desde el carácter forzoso. Tenemos, a ver, tiene como fundamento razones de economía procesal. Busca evitar sentencias contradictorias en el orden jurídico y dentro de estas encontramos la citación de evicción, el llamamiento de un tercero y la denuncia de tercero. ¿Por qué cuando hablamos de economía procesal, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la efectividad del proceso, ¿no? Y ya analizamos este punto cuando vinculamos el principio de economía procesal con el poder de ver que tiene el juez, ¿ya? Y con ese poder de ver del juez, también evidentemente lo que se debe evitar es que existan estas contradicciones en el orden jurídico, ¿no? Por lo cual es necesario analizar es necesaria la incorporación de la intervención de los terceros, ¿no? No solamente desde el punto de vista voluntario, espontáneo, provocado, sino desde el forzoso. ¿Por qué? Para evitar estas contradicciones en el orden jurídico, evidentemente, y para solucionar estos posibles conflictos em, en las instancias correspondientes y no así, ¿no? Pretender que después de que se haya concluido todo el proceso solamente falte la ejecución de la sentencia, ¿no? O la declaración de la sentencia como cosa juzgada, pues se pretenda revisar todo el proceso debido a que no se tomaron las medidas necesarias en el respectivo, en los tiempos adecuados. Entonces, por eso es necesario entender el carácter em, fundamental sobre la aplicación del principio de economía procesal y el poder de ver del juez que tiene de actuar. Pero en este caso, como vamos a ver, no solamente estamos ante el poder de ver del juez, sino atribuciones que también tienen las partes. ¿Ya? Entonces, dentro de estas encontramos la citación de evicción, el llamamiento de un tercero y la denuncia de tercero. En la citación de evicción, en caso de diligenciarse la titularidad de un derecho adquirido de forma onerosa. El garante de evicción es llamado para que comparezca en el plazo de la contestación. Si el garante no comparece, se salvan los derechos de su causaviente contra él. Si la sentencia perjudica al demandado, se liquidan los daños y perjuicios incidentalmente. Y evidentemente se fija la audiencia, en cuya consecuencia puede ser declarar la procedencia del llamamiento, continuándose con
el citado como litisconsorte, o en caso de que se desestimase la causa, se prosigue la causa salvando derechos del demandado con respecto a su enajenación. En caso del llamamiento de un tercero, el demandado puede pedir la citación a un tercero a quien la sentencia pudiera afectar. En este caso estamos viendo el actuar ya no del juez como un poder deber, ¿no? Sino estamos hablando de una de las partes, ¿no? En este caso, el demandado puede pedir la citación a un tercero a quien la sentencia pudiera afectar. Y por último, tenemos la denuncia del tercero. Constituye una colaboración con la función jurisdiccional, procede ante una demanda contra el que posee una cosa ajena. El demandado denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario bajo responsabilidad de daños y perjuicios, es el efecto, y la parte demandada deberá dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, excluyendo al anterior demandado. En caso contrario, la demanda se rechaza por falta de legitimación, ¿no? El tema de la legitimación es el interés que debe ser demostrado en el proceso y cuya figura será analizada en profundidad en los presupuestos procesales, ¿no? En los presupuestos procesales. ¿Cuáles son los deberes de las partes y representantes? Antes de eso les cuento lo siguiente. Les cuento que cambié de celular y mi contraseña que tenía para poder entrar al módulo no lo pude encontrar, ¿no? Porque estaba en mi otro celular. Entonces tuve que volver a ingresar a mi otro celular para poder recuperar mi contraseña de este programa de maestría. Porque en otros programas, y cada programa tengo diferente contraseña. No es que todos los programas están en una sola página, sino que cada programa creo que tiene su propia página. Funciona así. Entonces, para cada programa de maestría tengo otra contraseña, otro usuario. En este caso, con este programa de maestría, no estaba eh, pudiendo localizar la contraseña para poder a- introducir las instrucciones para sus deberes y también las diapositivas que les dije que todas las diapositivas que manejamos en clase las van a poder tener ustedes. Yo no me voy a quedar con ninguna, así es que no tengan ningún problema al respecto. Y recién encontré la contraseña, entonces eso quiere decir que recién subiré el material correspondiente a la brevedad posible, por eso no pude subir, porque no encontraba mi contraseña para poder ingresar las tareas. Encontraba de todos los otros programas, pero no de este programa en específico. Entonces, eh, ni bien incorpore su tarea, recién correrá el tiempo, así es que no se preocupen, espero que más bien ya hayan podido cumplir con todas sus obligaciones del módulo anterior y no tengan tareas pendientes, así que podemos ingresar con nuestras obligaciones de este módulo sin ninguna complicación. Aclarado ello, vamos a continuar con nuestro avance, ¿ya? Uy, se salió. A ver. El juez, las partes y terceros estamos, ¿no? Esto ya hemos avanzado. No, acá estamos. ¿Se observa en pantalla completa? Deberes de las partes representantes. Acá quedamos. ¿Por qué se sale? Ya.
Cuando hablamos de la moralización del proceso, estamos hablando de la optimización, de la transparencia, ¿no? De la verdad material, de la inmediación, que tiene como finalidad evitar el abuso de la acción contrariando la buena fe, probidad y honestidad. No dejarse llevar por pasiones. Al final, las expresiones agraviantes implican una falacia ad hominem, respeto a los intervinientes, cumplir las decisiones del juez. ¿En pro de qué? En pro de buscar la verdad material de los hechos, evitar plantear recursos dilatorios. ¿En pro de qué? Del principio de economía procesal, el principio de celeridad, realizar las diligencias establecidas por ley en los plazos establecidos. Tanto los abogados, las partes y los terceros son responsables por los perjuicios que puedan generar. En caso de que exista mala fe o exista temeridad, la autoridad, el juez, puede remitir antecedentes ante las instituciones que correspondan. Esto es señalado en el artículo 63 de nuestra norma adjetiva civil. Tanto los daños y perjuicios se liquidan incidentalmente. Los actos temerarios son enumerados expresamente en el artículo 65 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son estos actos temerarios? Que, bueno, estos actos temerarios que pueden generar eh, temeridad, pueden generar mala fe. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor, con la lectura del artículo 65 del Código Procesal Civil? Artículo 65 del Código Procesal Civil. El juez o tribunal dirigirá el proceso conforme a los principios de dirección, concentración, continuidad, igualdad, inmediación, contradicción y lealtad procesal, con las siguientes facultades. Promover la prosecución del proceso, disponiendo los actos que correspondan para evitar su paralización. Un poder deber del juez. Prevenir y sancionar todo acto contrario a la buena fe procesal. Ordenar que se aclaren, corrijan o integren las demandas, contestaciones o recursos. Impulsar el proceso en todos sus trámites sin necesidad de petición de parte, disponer la comparecencia personal de las partes o de terceros, aplicar medidas correctivas. En caso de disponer comparecencia personal de las partes o de terceros, estamos ante qué? Ante la interferencia de terceros por carácter voluntario o forzoso. Karen, si el juez dispone la comparecencia de terceros, estamos ante la intervención de terceros de carácter voluntario o forzoso, como poder deber del juez. Irineo. Ya vamos a empezar a anotar la participación. Doctor, Estamos ante la intervención de tercer de forma voluntaria o forzosa. voluntaria, Nos, doctor. remi- nos remitimos al artículo 65, los poderes deberes del juez. Si el juez dispone la comparecencia de terceros, estamos ante la intervención de terceros de carácter voluntario, forzoso. ¿Y por qué?
Forzoso porque está ordenando, pues. Ya, muchas gracias. Irineo, ¿qué opinas? Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo, Irineo, o no? Sí, sí, doctor. Ya. A ver, sigamos. Gracias. Aplicar medidas correctivas cuando las partes o intervinientes incumplan sus deberes procesales. Aplicar medidas correctivas, ¿no? Cuando las partes o intervinientes incumplan sus deberes procesales. Proveer las diligencias para la pronta solución del conflicto. Por lo tanto, este artículo, el artículo 65, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en este artículo entendemos el rol esencial del juez, ¿no? El rol que tiene como parte principal de la conducción del proceso. Así que es muy importante entender el carácter, este carácter que se pretende, ¿no? Con el tema de la optimización, con entender al proceso como una consecución de actos los cuales no deben ser alejados de la realidad, sino que deben tener un carácter moralizador. Pero este carácter moralizador tiene un carácter objetivo o subjetivo. Se podría plasmar dentro del proceso complicado, ¿no? A menos de que entendamos la moralización respecto al cumplimiento de los principios y entender los principios como directrices moralizadoras dentro del proceso. En ese caso, evidentemente sí, si realizamos el cumplimiento de estas directrices, comillas, moralizadoras que fuesen los principios, en ese caso, garantizando los principios, garantizaríamos el carácter moralizador dentro del proceso y por lo tanto, como consecuencia, tendríamos un proceso, abro comillas otra vez, justo, cierro comillas, en el cual se llegue a la verdad material de los hechos. Pero eso lo dejo a el análisis de cada uno de ustedes. Continuemos. Vámonos a los presupuestos procesales. A ver. Entramos a los presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? Son aquellos requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso. En ese caso estamos hablando de qué? De la legitimación procesal. ¿Quiénes deben tener esta legitimación procesal? Los sujetos que intervienen en el proceso. ¿Ya? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso? El actor o demandante y el demandado. Además, son requisitos que deben encontrarse tanto en el objeto y causa de la pretensión para constituir un proceso válido. Entonces, no, cuando hablamos de presupuestos procesales, no solamente estamos hablando de la acreditación de los sujetos para actuar en el proceso, sino también de los requisitos que deben encontrarse en el interior de una demanda, o sea, en el fondo de la demanda, tanto como en la forma, ¿no? La forma de la demanda para ser presentada. ¿Qué cosa debe contener la demanda? Tiene que tener coherencia, tiene que tener lógica, ¿no? Nos dejemos del fondo para no confundirnos. Quedémonos con la forma en esta primera explicación. Debe cumplir requisitos, ¿no? Evidentemente debe cumplir ciertos requisitos para que podamos entrar a analizar el proceso como tal. Por eso estamos hablando de los presupuestos. ¿Para qué? Para poder hablar de un proceso válido. Es así que mediante estas condiciones
la relación procesal tiene validez. Por una parte, identificamos esta acreditación, esta legitimación procesal que deben tener los sujetos para actuar en el proceso, por una parte, y luego los requisitos que deben encontrarse tanto el objeto y en la causa a la hora de la presentación de la demanda, evidentemente, para que estemos ante un proceso válido. Asimismo, hablamos de estos presupuestos o entendemos estos presupuestos como la descripción de exigencias que permiten la normalidad secuencial del proceso, ¿ya? También hablamos de los antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. ¿Antecedentes necesarios qué? Son esos requisitos necesarios para que estemos ante la presencia de un proceso válido. Esos son los presupuestos procesales. ¿Cuál es la clasificación de estos presupuestos? Según Osvaldo Alfredo Gossaini, tenemos tres tipos de presupuestos procesales: los presupuestos referidos al procedimiento, los presupuestos para validar la pretensión y los presupuestos para el ejercicio de la acción. Cuando estamos ante los presupuestos para el ejercicio de la acción, se entiende que son condiciones para formalizar una petición ante el órgano jurisdiccional. Entonces estamos ante la capacidad y la representación. También, también refieren la posibilidad de actuar del juez. Y si hablamos de la posibilidad de actuar del juez, estamos hablando de la jurisdicción y la competencia, ¿no? Capacidad y representación a la hora de hablar de las condiciones para formalizar una petición, específicamente entendiendo a las partes, ¿no? Porque ¿quién tiene que tener esa capacidad y representación? Son las partes. Y cuando hablamos de la capacidad de actuar del juez, estamos ante la jurisdicción y la competencia. Estos son los presupuestos del ejercicio de la acción. Por otra parte, tenemos los presupuestos para validar la pretensión. Son los requisitos para construir una relación formal válida. Y los presupuestos referidos al procedimiento, que se refieren a las condiciones que permiten el normal desarrollo de las etapas. Por ejemplo, tenemos la legitimación ad processum y las formalidades de los escritos. Todas las formalidades que deben tener en esa consecución de actos que hacen al proceso. Esta es la clasificación realizada por Alfredo Gossain. Ahora veremos otras clasificaciones. Enrique Vescovi señala que los presupuestos procesales se dividen en dos: los presupuestos procesales subjetivos y los presupuestos procesales objetivos. Los subjetivos se refieren a los sujetos procesales: el actor, o demandante, por una parte; por otra parte, el demandado y el juez, y la capacidad que deben tener los mismos. ¿A qué se refiere? A que deben ser mayores de edad, ¿no? O sea, no ser interdicto. En este caso, Enrique Vescovi habla desde su realidad jurídica, por eso se señala 21 años cuando hablan de capacidad procesal. En nuestro caso es 18 años. Asimismo, cuando hablamos de esta capacidad procesal de los sujetos procesales, en un caso particular podemos hablar cuando tiene capacidad las partes, el autor demandante o el demandado, como también el juez. Cuando hablamos del juez, hablamos de la competencia del juez. Presupuestos procesales subjetivos, por una parte. Por otra parte, tenemos los presupuestos procesales objetivos, que son los que están relacionados al proceso mismo, y son los requisitos de forma. ¿Qué es lo que debe contener la demanda dentro de un proceso civil señalado en el ordenamiento jurídico, en el ordenamiento adjetivo civil boliviano? ¿Qué es lo que debe tener? Debe tener identificado al demandado, debe tener identificados los hechos, ¿no? Sin estos presupuestos no estamos ante un proceso civil válido. Por eso es importante hablar de los presupuestos procesales objetivos. En este caso, según la clasificación de Vescovi, estamos ante los presupuestos procesales subjetivos, que tienen que ver con la capacidad
que tienen los sujetos procesales dentro, los sujetos procesales, como es el caso del demandante, actor, el demandado y el juez. Y por otra parte, estamos ante la presencia de los presupuestos procesales objetivos, que son los requisitos de forma que se van presentando dentro del proceso. Ahora bien, ¿qué nos dice otro jurisconsulto? En este caso, estamos ante Eduardo Couture, quien señala una clasificación mucho más amplia. Tenemos los presupuestos procesales de la acción, los presupuestos procesales de la pretensión, los presupuestos de validez del proceso, los presupuestos de la sentencia, los presupuestos de forma y los presupuestos especiales. Empecemos con los presupuestos procesales de la acción. Cuando estamos ante los presupuestos procesales de la acción, señala que la capacidad de las partes y la investidura del juez son condiciones mínimas de procedibilidad. Los incapaces no son hábiles para accionar. Los no jueces no tienen jurisdicción. Los que acuden ante ellos no lograrán nunca hacer nada que llegue a adquirir categoría de acto jurisdiccional. ¿Por qué? Porque no cumple con estos presupuestos procesales. Por lo tanto, en una primera etapa, cuando hablamos de los presupuestos procesales de la acción, hablamos de la capacidad de las partes, esa capacidad procesal que deben tener las partes, no ser interdictos y ser mayores de 18 años, tanto el actor o demandante y el demandado en general, ¿no? Y por otra parte, el otro sujeto procesal, que es el juez, debe tener esa investidura que lo señala como juez, ¿no? Que le da la condición de juez. ¿M? ¿Para qué? Para que se cumplan esos presupuestos necesarios para estar ante un proceso válido. Por eso mismo, cuando hablamos de esta capacidad, concluimos que los incapaces no son hábiles para accionar y los no jueces no tienen la cualidad de la jurisdicción. Los presupuestos procesales de la acción son aquellos cuya ausencia obsta al andamiento de una acción y al nacimiento de un proceso. Por lo tanto, ¿no? Si no em, se tienen estos presupuestos, como es el caso de la capacidad de las partes y la investidura del juez, no podemos estar ante un proceso válido. Los presupuestos procesales de la pretensión. La pretensión procesal es la autoatribución de un derecho y la petición de que este derecho sea tutelado. Los presupuestos procesales de esa pretensión no consisten en la efectividad de ese derecho, sino en poder ejercerlo. ¿Mm? Ese es el presupuesto procesal de la pretensión. Si un derecho caduca, aún se tiene ese derecho, lo que ya no existe es el poder ejercerlo. ¿Cuáles son los presupuestos de validez del proceso? Un emplazamiento válido es un presupuesto procesal. Si se hace contra lo que se establece el emplazamiento del demandado, provoca invalidez formal de los actos subsiguientes. Esos son los presupuestos de validez del proceso. Y si estaríamos ante la clasificación de Vescovi, estos presupuestos de validez del proceso entrarían dentro de los presupuestos procesales objetivos. Los presupuestos de la sentencia son la correcta invocación del derecho y la presencia de la prueba. Los presupuestos de forma son los requisitos de la demanda, que en el caso de Vescovi también estamos ante los presupuestos procesales objetivos. Y los presupuestos especiales son objetos materiales que se deben presentar. Por ejemplo, en la demanda de divorcio se debe presentar el certificado de matrimonio. Presupuestos especiales, que a criterio de Vescovi también entrarían en los presupuestos procesales objetivos. Sigamos con esta clase, con estas clasificaciones que nos ayudan a entender mejor a los presupuestos procesales. Davis Echandía señala la existencia de los siguientes presupuestos procesales. Presupuestos procesales de la acción, presupuestos procesales de la demanda, presupuestos procesales del procedimiento.
Cuando estamos ante los presupuestos procesales de la acción, son las condiciones para que el juez oiga al demandante. Entre estas se encuentran la capacidad del demandante y adecuada representación, investidura de juez y caducidad de la acción. Estos son los presupuestos procesales de la acción. Ahora bien, cuando estamos ante los presupuestos procesales de la demanda, estos son los requisitos necesarios para iniciar el juicio, entre los cuales se encuentra la jurisdicción y la competencia, la capacidad del demandado y el cumplimiento de requisitos de la demanda. Estos son los presupuestos procesales de la demanda. Los presupuestos procesales del procedimiento son aquellos que van a ser los necesarios y adecuados para el desenvolvimiento de las etapas que la ley adjetiva haya señalado, en los cuales tenemos, por ejemplo, la citación y el emplazamiento. En todas las perspectivas analizadas, tanto la capacidad procesal, la representación en el proceso, la competencia del juez y el cumplimiento de los requisitos de la demanda constituyen aspectos esenciales cuando hablamos de los presupuestos procesales, ya que sin el cumplimiento de todos estos, no estaríamos ante un proceso válido. Cuando hablamos de capacidad procesal, ya dijimos, se debe evidenciar que se cumpla, ¿no? Se cumpla esto, tienes las partes, tanto el actor demandante y el demandado, actor o demandante y el demandado, ¿no? Como actores procesales. Pero estos actores procesales o actores dentro del proceso no solamente son las partes, sino también estamos ante el representante del Estado, que es el juez. Y cuando entendemos los presupuestos procesales, debemos entender que se debe acreditar la competencia, evidentemente se debe acreditar la competencia del juez, ¿no? Debe existir, eh, se debe materializar esa cualidad. Asimismo, se deben cumplir los requisitos formales establecidos dentro del proceso. Como estamos hablando de los presupuestos del proceso, estamos hablando de estos actos, ¿no? necesarios para dar validez a un proceso válido. Por lo tanto, si hablamos de la demanda, estamos hablando de las formalidades necesarias establecidas en la norma adjetiva civil que deben ser cumplidas para que podamos estar ante ante un proceso válido, ¿ya? Entonces, este es el análisis en el cual nos vamos a introducir en esta clase cuando hablemos de los presupuestos de validez. Hablar tanto de la capacidad procesal, de la representación dentro del proceso, la competencia del juez, y el cumplimiento de los requisitos de la demanda. Todos estos aspectos son importantes a la hora de analizar los presupuestos procesales. Jason me dice que se me escucha entrecortado. ¿Cómo se me está escuchando? Disculpa, Jason, no vi tu mensaje, recién lo estoy viendo. ¿Se me escucha bien? Era antes, doctor, ya mejoró, pero su Ok. señal. Ah, prenden su, prenden su micrófono, por favor, ¿ya? Si ven que está un poco distorsionada la señal o el audio está entrecortado, para que en ese momento se repita lo que se está explicando y puedan tener una buena, bueno, y podamos garantizar de que todos escuchen la clase. Ya identificados los aspectos que analizaremos en el tema de los presupuestos procesales, empezamos con la capacidad. Dentro de la materia procesal, cuando hablamos de capacidad, estamos ante
hablando de una cualidad necesaria para el ejercicio de la acción, ¿no? O para ser obligado con la pretensión cuya satisfacción se pretende. ¿Quién va a ser obligado? El demandado, ¿no? Y para que sea obligado debe tener capacidad procesal. En este caso, por eso es necesario entender a la capacidad procesal. Por lo tanto, dentro de la materia civil, estamos ante la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Cuando hablamos de capacidad de derecho, hablamos de la capacidad jurídica. Y cuando hablamos de la capacidad de hecho, hablamos de la capacidad de obrar. La capacidad de derecho es la posibilidad de adquirir derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones. Capacidad. Capacidad es la medida de la personalidad. Todos los seres humanos tenemos personalidad jurídica. Sonia, Doctor, todos tenemos personalidad algunas, jurídica. algunas, algunas corrientes dice que desde que nos concebimos tenemos derechos y los derechos nos dan capacidad jurídica. Excelente, Sonia. Excelente. No hay un debate, el nasciturus, respecto del tema de la concepción. eh, En este caso, hablamos de la personalidad jurídica como el reconocimiento de la capacidad de adquirir derechos y deberes jurídicos. Por eso se señala que la capacidad es la medida de la personalidad, ¿no? Es como la personalidad fuera un vaso y la capacidad fuera el líquido que se echa en ese vaso, ¿no? Algunos pueden tener más derechos y obligaciones, sobre todo hablamos de obligaciones, ¿no? Y otros menos, pero todos tenemos personalidad jurídica, ¿ya? Todos tenemos personalidad jurídica. Ahora bien, dentro de la personalidad jurídica también hablamos de ficciones del derecho, como es el caso de las personas colectivas o personas jurídicas, en cuyo caso, mediante una ficción del derecho, se les reconoce personalidad jurídica. Por lo tanto, tienen capacidad de tener derechos y obligaciones jurídicas, ¿no? En ese sentido, bueno, con esos ejemplos estamos analizando lo que es la capacidad de derecho, ¿no? La capacidad jurídica, que es la posibilidad de adquirir derechos y deberes jurídicos. Cuando hablamos de la capacidad de hecho, hablamos de la capacidad de obrar, que es la posibilidad del ejercicio de los derechos por parte de uno mismo, ¿no? Por parte del titular, tener esa capacidad del ejercicio de los derechos. Entonces, una persona por sí mismo, por ejemplo, ¿será que una persona menor de 14 años tiene capacidad de obrar o solo tiene capacidad jurídica? Weimar, Karen, No tiene capacidad de... excelente, no tiene capacidad de obrar. Esa es la distinción que debemos tener presente cuando estamos ante la materia civil específicamente. Capacidad de derecho, capacidad jurídica y la capacidad de hecho, la capacidad de obrar. Ahora, cómo se entiende la capacidad dentro del derecho procesal? Estamos en una primera instancia ante la legitimatio ad causam y la legitimatio ad processum, ¿ya? La legitimatio ad causam es la asignación propia del derecho y la naturaleza efectiva de reclamarlo por sí y para sí. Sentencia posiblemente favorable. Mientras cuando estamos ante la legitimatio ad processum, es, eh, el, enr- eh, es
la capacidad o sea, se entiende como esa facultad, esa capacidad que se tiene para poder actuar dentro del proceso, ¿no? Esta es la legitimatio ad processum. Entonces, la legitimatio ad processum es la legitimación procesal propiamente dicha dentro del derecho procesal. Quienes tienen capacidad para actuar dentro de un determinado proceso son las partes que deben, las partes que deben demostrar un interés legítimo, ¿no? Demostrado el interés legítimo, identificamos a el actor o demandante y al demandado. Eso es la legitimatio ad proceso o la legitimación dentro del derecho procesal propiamente dicha. Capacidad, como un concepto esencial dentro de los presupuestos procesales. Ahora vamos a la representación. La representación de un derecho que no resulte propio se debe acreditar por quien lo afirma como forma de justificar la personería que alega. Esto está señalado en el artículo 29 de nuestra normativa adjetiva civil. Existen reglas particulares en ciertos casos, ¿no? Acá existe, en la diapositiva existe un- una copia de lo que señala nuestra normativa adjetiva, para lo cual es necesario que nos remitamos al Código Procesal para leer en su totalidad el artículo 29. Así es que les ruego que puedan buscar el artículo 29 del Código Procesal Civil. Doctor, voy a leer. Por favor. Capítulo primero, generalidades. Artículo 24, capacidad e incapacidad. Parágrafo 1. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación. Parágrafo segundo. Las y los incapaces no podrán intervenir por sí mismos en el proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes. Ahí identificamos a los representantes. Por una parte, estamos hablando de la capacidad como presupuesto procesal y ingresamos a hablar de la representación. Muchas gracias. El artículo 30 también, por favor. Yo también, doctor. Por favor, adelante. Artículo 30. Capacidad sobre el parágrafo primero. Si la persona incapaz tuviere litigar, se tomare capaz, continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado, y los actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos. Si la persona Está entrecortado, Sonia. sin capacitar y estuviera dado personalmente, abogado de ellos se designará representación. Ahora, doctor, Ahora sí se le escucha. es mi señal de es párrafo segundo. La manifestación es, doctor, ¿me escucha? Ahora sí, cuando me dice, me escucha, sale bien. Cuando empieza a leer, un poco se distorsiona.
Parágrafo 2. Si actuare mediante representación, esta o este incapacitare, se comunicará a la autoridad judicial, efecto de la designación referida en el parágrafo anterior, debiendo continuar en el ejercicio del mandato, sin suspensión del proceso hasta su sustitución. Ya, Eso en es este caso estamos hablando de la participación de un incapaz, ¿no? Dentro de un proceso, si actúa mediante representación, y si ese es el caso, cuáles son las medidas que se deben tomar dentro del proceso. Entonces, entre las reglas particulares, muchas gracias. Entre las reglas particulares tenemos los incapaces interdictos que serán representados por sus tutores y en caso de tomarse capaces, obran por sí mismos. ¿No? Los menores de edad no emancipados intervienen mediante sus padres sin necesidad de acreditarlo, a menos que la parte o el juez lo soliciten. Al tornarse capaces, se aplica lo previsto en el artículo 30 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el artículo 30? Es lo que ya nos leyó nuestra compañera, ¿no? Si las personas incapaces que tuvieran litigado se torna capaz, continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado. Esto también se aplica para los menores de edad no emancipados en caso de que ya se tornen capaces, ¿no? O sea, de que adquieran la mayoría de edad. Si las personas incapaces estuvieran litigadas, se torna capaz, continuar los trámites por sí mismas o mediante apoderado, y los actos consumados antes de esta comparecencia serán válidos. Si la persona capaz durante el proceso se incapacitare y estuviese actuando personalmente, comprobado el hecho, se le designará representante judicial en un plazo máximo de 3 días. Si actuare mediante representación y esta o este se incapacitare, se comunicará a la autoridad judicial a efectos de la designación referida en el párrafo anterior, debiendo continuar el ejercicio del mandato sin suspensión del proceso hasta su sustitución. Ahora bien, las personas naturales pueden ser representadas judicialmente, legalmente o convencionalmente, representando el documento que así lo acredite. Esto se señala en el artículo 35, parágrafo 1 y 3. En caso de su fallecimiento, opera la sucesión procesal y en caso de volverse incapaces, se aplica lo previsto en el artículo 30 del Código Procesal Civil. En ese caso, cuando hablamos de la sucesión procesal, se señala lo siguiente. Tenemos el fallecimiento de una de las partes, la desaparición o fallecimiento presunto. En ese caso, estamos ante la continuidad del proceso con los sucesores. En una parte, en el fallecimiento de las partes, por una parte, puede ser por el fallecimiento tanto del actor o demandante o el demandado, y por otra parte, tenemos el supuesto de que se haya declarado una desaparición o fallecimiento presunto, ¿ya? En ese caso, estamos ante la continuidad del proceso con los sucesores, ¿ya? El emplazamiento de los sucesores con las mismas formalidades que el demandado. El proceso se suspende por el término de 40 días en caso de que exista de que exista el fallecimiento de una de las partes o exista la desaparición o fallecimiento presunto. Se suspende por 40 días. En estado de dictarse sentencia, perdón, en caso de dictarse sentencia, el estado de dictar, en caso, sería lo adecuado, aquí el término está mal escrito. En caso de dictarse sentencia, se suspende después de su pronunciamiento. La citación a los herederos, para la citación a los herederos se les otorga 30 días para que los mismos puedan comparecer. En caso de que no se presenten, cuyo efecto va a ser la extinción de la instancia y la prosecución del caso, ¿no? En caso de no presentarse en el tiempo señalado para comparecer. En ese caso estamos ante la sucesión procesal. Ahora vayamos a ver este pequeño esquema que nos ayuda visualmente a entender lo que sucede, pero leyendo lo que nos señala nuestro Código Procesal Civil. Al respecto, vayamos al artículo 35
parágrafo uno y 3, por favor. A ver, artículo 35. ¿Quién nos puede ayudar? Doctor, Adelante. parágrafos 1 y 3 dijo, ¿no? Sí, por favor. Ok. Parágrafo primero. La persona natural podrá actuar por intermedio de la presente, sea que éste se hallare previsto por la ley, por poder otorgado al efecto o designado por la autoridad judicial. Parágrafo tercero. En cualquier caso, la representante deberá presentar el documento idóneo en su primera intervención en el proceso. Ya. Es un presupuesto procesal en el caso de que exista representación. De acuerdo. Ahora vamos, en el caso del fallecimiento, opera la sucesión procesal. ¿Qué nos dice el artículo 31 al respecto? ¿Quién nos colabora con la lectura del artículo 31? Doctor, Sucesión procesal de las partes. Adelante, por favor. artículo 31, sucesión procesal de las partes. Parágrafo 1. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el lugar de una de las partes en el proceso, reemplazándola como sujeto activo o pasivo del derecho discutido. Parágrafo 2. Existe sucesión procesal cuando: uno, fallece una persona que sea parte del proceso. Numeral 2, se disuelve o extingue una persona colectiva. Numeral 3, se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien litigioso. Parágrafo 3, perdón. Si durante la sustan- sustanciación del proceso falleciere la persona natural que interviene como parte o fuere declarada la desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará con los sucesores. Parágrafo 4. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores sin que sea necesario que estos agoten el trámite sucesorio, debiendo procederse en la misma forma prevista para la demanda. Mientras tanto, el proceso en que fueron llamados quedará suspendido por el plazo de 40 días, salvo que se encuentre en estado de dictarse sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada el parágrafo 5. La, la autoridad judicial, a tiempo de disponer la suspensión del proceso, mandará la citación personal o mediante una publicación de edicto a los herederos, otorgándoseles hasta un plazo de 30 días para su comparecencia. Si las o los herederos o la o el albacea no se presentaren, se declarará la extinción de la instancia o la prosecución de la causa, según corresponda, debiendo en este último caso designarse una o un defensor de oficio. Parágrafo 6. Si en el curso del proceso sobreviviere la fusión o extinción de alguna persona colectiva que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos, aunque no concurran. Muchísimas gracias. Entonces, todo lo señalado en el artículo 31 lo podemos
ver en este cuadrito de la sucesión procesal. Ante el fallecimiento de una de las partes o la desaparición o declaración de fallecimiento presunto, lo que prosigue es la continuidad del proceso con los sucesores, tanto la parte, ya puede ser la parte actora o demandante o el demandado. El emplazamiento de los sucesores con las mismas formalidades que son señaladas en la demanda. El proceso se suspende por el término de 40 días. En estado de dictarse sentencia se suspende después del pronunciamiento de la misma. La citación a los herederos otorgando 30 días para que los mismos puedan comparecer y la extinción de instancia y prosecución en caso de no presentarse los mismos, ¿no? En caso de que no se presenten los herederos. Artículo 30 del Código Procesal Civil. Si una de las partes o sus representantes se tornan incapaces, se debe designar representante dentro del plazo de los 3 días. Las personas colectivas deben adecuarse a sus actas de constitución. Si éstas establecen a un representante, esto no necesitará poder. Tiene que acreditarse la existencia legal de la persona jurídica y si se disuelven, continúa el proceso con el encargado de la liquidación. ¿No? El encargado de la liquidación. En este caso, por eso hablamos en el caso en el caso, por eso también he señalado en el artículo 31 cuando su compañera nos ayudaba con la lectura y no solamente hablábamos del fallecimiento, muerte presunta o del fallecimiento de una de las partes, sino también de la disolución de una persona colectiva, ¿no? Porque es importante por la constitución de los mismos, ¿no? Que es analizado tanto el derecho civil y en el derecho comercial. Eh, Estamos hablando de la representación de estas personas jurídicas, estas personas colectivas, tienen un representante como tal, pero en caso, por ejemplo, de que exista la disolución de esta persona jurídica porque ha entrado en quiebra por X o Z razón, pues el proceso, ¿quién va a ser el encargado? ¿No? ¿Quién va a ser el representante? Entre comillas, va a ser el que va a estar encargado de la liquidación, ¿no? Así lo señala el artículo 32 del Código de Comercio. El desaparecido interviene mediante su curador. El artículo 35, parágrafo cuarto del Código Procesal Civil, el artículo 31, 34 del Código Civil. Personas colectivas extranjeras deben cumplir con los mismos requisitos que las personas colectivas nacionales, salvo convenio internacional contrario. Cuando hablamos de convenio internacional contrario, ¿de qué estamos hablando? De un tratado bilateral o multilateral de inversiones. Generalmente se refiere a eso, ¿verdad? Por ejemplo, existen los ACES dentro del derecho internacional comercial, el derecho internacional de inversiones, tratados bilaterales de inversiones entre, por ejemplo, Bolivia y Perú, Bolivia y Cuba, Bolivia y Ecuador, ¿no? A esto específicamente se refiere cuando dice salvo convenio internacional contrario. ¿Por qué? Porque si hablamos de eh, la jerarquía normativa, cuando hablamos de tratados internacionales, estos dentro de esta jerarquía, ¿dónde están los tratados internacionales? ¿En qué parte se sitúan? ¿Están a la par de las leyes? ¿Están por encima de las leyes? ¿Por qué señala esta disposición? Salvo convenio internacional contrario. Un tratado internacional jerárquicamente, ¿dónde se sitúa? ¿Y dónde, qué parte de la Constitución dice eso? Salomón, un tratado internacional jerárquicamente, ¿dónde se sitúa?
Mayra, Irineo, Tratado Internacional jerárquicamente, ¿dónde se sitúa? ¿Quién se anima? Estamos en materia de inversiones, ¿no? Tratado internacional. No estamos hablando de tratados internacionales en materia de derechos humanos, por si acaso. Tratados internacionales comerciales, inversiones. ¿Dónde se sitúa? Doctor, ¿puede ser infraconstitucional dentro del bloque de constitucionalidad, tal vez? Ya. A ver, rapidito. Sí, o sea, está bien. Puede ser infraconstitucional, sí. ¿Debajo o en el bloque de constitucionalidad? Eso solo quiero que me aclare para que dé mi contribución, por favor. Debajo debajo, doctor. Ya, ya, excelente. Sí, está bien, ¿ya? Porque cuando hablamos de tratados internacionales, eh, deben recordar que cuando se habla de tratados internacionales, se habla por materias, ¿no? Y cuando hablamos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, esos tratados sí son parte del bloque de constitucionalidad, pero deben cumplir un requisito importantísimo, un requisito sine qua non, que es la ratificación por parte de nuestro Estado de ese tratado de derechos humanos. Por lo tanto, cualquier tratado de derechos humanos no es parte del bloque de constitucionalidad. ¿Ya? Eso siempre lo repetimos en clase, que es necesario tenerlo presente. También recordarán que dentro de nuestra Constitución no solamente estamos hablando de que los tratados en materia de derechos humanos ratificados por nuestro país son parte del bloque de constitucionalidad, sino también se abre una puerta cuando se habla de la favorabilidad de derechos. En caso de que algo no esté normado por nuestra Constitución o exista un derecho más favorable en materia de derechos humanos en tratados ratificados por nuestro Estado, no cualquier tratado de derechos humanos, estos automáticamente pueden ser aplicados. ¿Por qué? Porque así lo establece nuestra Constitución política del Estado, pero eso es en materia de derechos humanos. Luego tenemos derecho comunitario, y el derecho comunitario evidentemente devienen de los acuerdos internacionales. Cuando hablamos del derecho comunitario, estamos hablando de la Comunidad Andina de Naciones de forma específica, y si hablamos de la Comunidad Andina, hablamos de su tratado constitutivo, que es el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena es un tratado internacional, ¿ya? Pero si estamos al margen del derecho comunitario y y los derechos humanos que son parte del bloque de constitucionalidad, pues abajo tenemos a los tratados internacionales en las otras materias, en inversiones, comercial, cooperación, lucha contra el crimen, todos esos otros tratados que no versen en materia de derechos humanos ratificados por el Estado ni tengan que ver con el derecho comunitario, están abajo del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, son supralegal, pero infraconstitucional. ¿Se entiende? Supralegal e infraconstitucional. ¿Qué tratados son estos? Son los tratados, por ejemplo, bilaterales de inversiones, como les dije, el Tratado Bilateral de Inversiones entre Bolivia y Perú, en el cual se garantiza que las personas jurídicas, las empresas que quieran venir a Bolivia a invertir, van a tener un trato igual que un nacional, por ejemplo. A eso se refiere. Ya es por eso existe ese nexo entre estos convenios internacionales o tratados internacionales con el ámbito del derecho procesal civil, el derecho civil.
¿ya? ¿Por qué? Porque se incorpora a través de un instrumento internacional en materia, en este caso específico que yo lo estoy comentando, de inversiones, para que empresas de otro país puedan venir a invertir a nuestro país, ¿ya? Por eso se dice, deben cumplir, las personas colectivas extranjeras deben cumplir con los mismos requisitos que las personas colectivas nacionales por este principio de igualdad, salvo convenio internacional contrario. Este salvo convenio internacional contrario sería un tratado internacional en materia comercial o de inversiones. Los poderes extranjeros deben contar con su traducción legalizada, evidentemente, ¿no? Así lo señala el artículo 37 del Código Procesal Civil. Leamos qué nos dice el artículo 37 del Código Procesal Civil, por favor. A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura, por favor? Artículo 37, dijo doctor. Sí, por favor, 37. Artículo 37. Representación de personas colectivas extranjeras. Parágrafo 1. Las personas colectivas extranjeras, sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades debidamente autorizadas en Bolivia están sujetas a las mismas exigencias de representación que la ley señala para las personas colectivas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario. Parágrafo 2. El poder que se otorgue en el extranjero, debidamente traducido, cuando corresponde y legalizado, deberá presentarse en el primer escrito en que el apoderado se apersone como tal. Ya, excelente. Ahora, incluso con la aplicación de la Convención de Viena, con el tema de las apostillas, ustedes se han debido dar cuenta que en la práctica profesional no es suficiente tener la apostilla y que te manden con la apostilla ya, sino que tenemos que ir todavía a la notaría con nuestra apostilla, pagarle al notario todavía con la apostilla, obviamente que ya no te piden otras cosas, pero se supone que con la apostilla ya tendría que tener validez. Hay que ir al notario con la apostilla y se tiene que sacar una representación, ¿no? Pero tienes que pagar un documento más y tienes que tramitarlo ante la notaría. No es suficiente tener la apostilla. ¿Alguien tuvo alguna experiencia al respecto que nos pueda compartir? ¿Que vieron algún un poder de representación que llegó del extranjero? ¿Cómo hicieron? ¿Solo lo hicieron apostillar? ¿Qué hicieron? ¿O les llegó en otro idioma? ¿O solamente vieron uno de Perú, de Ecuador, yo qué sé, de Argentina? ¿Qué les llegó? ¿Qué hicieron con ese poder? ¿O les llegó vía consulado? ¿Tuvieron la experiencia? Sí, doctor. Por favor. Sí, precisamente en ese tipo de poderes que se emiten, Doki, el mío, por ejemplo, he hecho un poder notariado vía consulado. Entonces, ¿Ya? de acá de Bolivia se envía la instructiva, ¿no? Una instructiva donde allá en el consulado, en la notaría de consulado de Brasil, ellos lo transcriben, únicamente lo transcriben nada más, ¿no? Lo que se manda de acá de Bolivia se envía a su correo electrónico, a los números de WhatsApp que nos envían, y allá ellos lo transcriben y lo firman y lo vuelven a reenviar. Entonces, acá a Bolivia para que se pueda hacer el trámite. En tema de Simplemente dinero, se necesita. Doctor, en temas de dinero económicos, ¿cómo hizo?
Los aranceles, doctor, allá. Sí, ¿qué ha Eh, gastado? ¿No ha gastado nada gratis? ¿Qué ha pasado? no, la parte de los interesados, es decir, la parte quien está solicitando el poder es el que cancela los aranceles de los notariados, doctor. Ya, excelente, gracias, Irineo. Es importante, ¿no? Recordar cuál es la función y las atribuciones de los cónsules, ¿no? Ellos pueden emitir actas de defunción, actas de nacimiento y también, evidentemente, la emisión de poderes. Estamos hablando de cónsul, no de embajador. Ojo, tener cuidado a la hora de referirnos. Y evidentemente en este caso que nos comparte su compañero, nos habla de esta instructiva que se envió, que es un ejemplo claro de lo que podría ocurrir. El ejemplo que yo les di es un poder de representación que me enviaron a mí para el tema de una empresa que se había constituido en Bolivia, pero evidentemente sus dueños eran del extranjero y no recuerdo bien para qué era, creo que era para liquidar el alquiler de unos depósitos y otras cosas más. Pues me enviaron con la apostilla, eh, pero eso debería ser suficiente para ser considerado este documento ya legal, en cumplimiento de la Convención de Viena, ¿no? Pero no obstante, este documento tuve que llevar yo a la notaría, hace esa transcripción que nos comentó su compañero, de igual forma, la transcripción de los poderes del Pleno, de los poderes de constitución, perdón, la transcripción de, el acta de constitución, después del acta de constitución, el, el poder de representación, más la apostilla, todo eso transcrito y eso es lo que hicieron en la notaría, ¿no? Y me cobraron, no me acuerdo si era 250, si 350, ya no recuerdo bien, pero me cobraron. Y después de eso recién pude llevar ese poder, evidentemente, para que tenga los efectos correspondientes dentro de nuestro país. Competencias del órgano judicial, ya. Vimos representación, vimos capacidad, ahora veamos competencias del órgano judicial. Estamos en presupuestos procesales, recuerden. Es importante manifestar que en todo aquello que no le ha sido atribuido, un juez, aunque sigue teniendo jurisdicción, es incompetente. Por eso hablamos de jurisdicción y competencia. Jurisdicción, potestad del Estado de administrar justicia, ¿no? La potestad de administrar justicia. Esa es la jurisdicción, la potestad de administrar justicia. Cuando hablamos de competencia, hablamos por competencia por materia, competencia por territorio, por competencia por cuantía, dentro de conceptos generales de la teoría del proceso, evidentemente. Objetivamente, la competencia adscribe al conjunto de causas o asuntos en los que el juez interviene en razón de una disposición legal que lo autoriza, en tanto que subjetivamente el mismo juez limita su actuación a las materias y territorios designados. Entonces vemos doble carácter de la competencia, un objetivo de forma objetiva y el otro de subjetiva. La objetiva es cuando es el conjunto de causas o asuntos en los que el juez interviene en razón de una disposición legal que lo autoriza, ¿no? Juez de materia. ¿Quién señala al juez de materia? Un juez puede ver cualquier causa y si no es así, ¿qué disposición señala que el juez no tiene competencia para ver todas las causas, ya sea por tema de materia o instancia? A eso se refiere, ¿ya? Esta razón objetiva. Luego tenemos la subjetiva, que es el mismo juez quien limita su actuación a las materias y territorios así. Los factores de clasificación ya han sido señalados, sin embargo, es importante recordar que son los siguientes y desarrollarlos conforme a nuestro ordenamiento jurídico. A ver, vayamos a analizar un poco más al respecto. Lo que ya vimos, ¿no? Empecemos por el más esencial, competencia por materia. Esta distribución depende de la naturaleza del conflicto. Podemos encontrarla desarrollada principalmente en nuestra ley del órgano judicial, la LOJ,
en su artículo 69, establece las competencias de los juzgados públicos en materia civil y comercial. Este criterio de competencia se encuentra establecido en los artículos 11, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. A ver, vayamos a ver qué nos señala la lógica, qué nos dice el Código Procesal Civil. ¿Quién nos ayuda? A ver, Código Procesal Civil, artículo 11. La competencia de la autoridad judicial para conocer de un asunto se determina por razón de materia y territorio. Eso señala el artículo 11, parágrafo 1 del Código Procesal Civil. Ahora veamos qué nos dice el parágrafo 60, el artículo 69 de la LOA. Si alguien lo tiene, nos ayuda leyendo, por favor. Competencia de juzgados públicos en materia civil y comercial. Las juezas y jueces en materia civil y comercial tienen competencia para aprobar el acta de conciliación, demandas orales o escritas, pretensiones personales reales mixtas sobre bienes muebles y inmuebles, etcétera, rechazar el acta de conciliación en las demandas orales o escritas en pretensiones personales reales mixtas, conocer en primera instancia las pretensiones señaladas en numeral anterior, conocer y resolver todas las acciones contenciosas, intervenir en medidas preparatorias y precautorias, conocer los procesos de desalojo, conocer los procedimientos interdictos que señala la ley, conocer los actos de reconocimiento de firmas y rúbricas, y conocer y decidir de los procesos de rectificación o cambio de nombre, ordenando la inscripción en el registro civil, así como en la oficina de identificación respectiva conforme ley, y conocer los procedimientos voluntarios y otros señalados por ley. Competencia con base en materia. Ahora vamos por la competencia territorial, que son los dos señalados en el artículo 11, parágrafo 1 del Código Procesal Civil, competencia por materia y competencia por territorio. Cuando hablamos de competencia territorial, es aquella competencia que establece los límites territoriales dentro de los cuales el juez ejerce jurisdicción. Estas reglas están señaladas en el artículo 12 del Código Procesal Civil, que son las siguientes: las demandas con pretensiones reales o mixtas, las demandas personales y las sucesiones. Las demandas con pretensiones reales o mixtas, la autoridad del lugar, ¿quién tiene competencia? En este caso estamos, ¿qué juez tiene competencia? La autoridad del lugar del bien o dominio del demandado a elección del demandante. Si son varios bienes, la autoridad del lugar de cualquiera de esos bienes. Si abarca más de una jurisdicción, elige el demandante. Demandas personales. La autoridad del lugar del domicilio del demandado. El lugar donde debe cumplirse la obligación o donde fue suscrito el contrato a elección del demandante. En contratos electrónicos, el lugar pactado o del domicilio de la parte demandada, pudiendo establecerse por ley especializada, y en sucesiones la autoridad del último domicilio real del causante o del lugar de cualquiera de los bienes sucesorios. En caso de que el fallecimiento fue en el extranjero, el del último domicilio del, del causante dentro del Estado plurinacional de Bolivia. Pero no solamente podemos hablar de la competencia en razón de materia y en razón de territorio, sino también de la competencia funcional o jerárquica. Se trata de las funciones que tiene el juez en la etapa que interviene. Serán entonces
jueces de primera instancia y jueces de alzada o segunda instancia. Estamos, por ejemplo, cuando estamos ante los jueces acuo, ¿no? Que son a los que se acude originalmente, y luego estamos ante una instancia superior, que son los jueces ad quem, ¿no? Son los superiores jerárquicos que revisan el fallo del magistrado anterior. Por lo tanto, si vamos a una sala constitucional, ejemplo, estamos ante un juez quo. Si esa causa es remitida para su revisión a Sucre ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, estamos ante un tribunal ad quem, ¿no? Quo, la Sala Constitucional; ad quem, el Tribunal Constitucional. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 56 de la Ley del órgano judicial y los procedimientos desarrollados en el Código Procesal Civil, que establecen el criterio de competencia en el artículo 11, parágrafo 2. Competencia funcional o jerárquica por instancia, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, jueces a quo, jueces ad quem. Competencia por asignación de tiempo. Algunos sistemas deciden asignar competencia en turnos que ocupan espacios de tiempo determinado. Nuestra ley 025 permite esto en el artículo 125. ¿Qué dice la ley 025 en el artículo 125? ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Los tribunales departamentales de justicia, mediante acuerdo de sala plena, establecerán turnos que cumplirán los juzgados que correspondieran conforme a ley para garantizar un servicio ininterrumpido que incluya domingos y feriados. En ese caso, estamos ante competencias por asignación de tiempo. Si bien el artículo 11, parágrafo 1 del Código Procesal Civil nos habla solamente específicamente de la competencia por materia y competencia por territorio, en el análisis de la clase del día de hoy podemos señalar o concluir que no solamente estamos ante competencias de materia y de territorio, sino también ante competencia funcional o jerárquica, porque existen instancias respectivas, incluso estas etapas para realizar los actos procesales respectivos que hacen al proceso en sí, tienen tiempos determinados para actuaciones procesales específicas. Si ese es el caso, evidentemente existen competencias funcionales o jerárquicas, por una parte. Y también estamos ante competencia por asignación de tiempo, tal como se señala el artículo 125 de la ley 025. Bueno, con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. En- Todavía no hemos acabado nuestro tema de presupuestos procesales, pero estimo que lo vamos a concluir en nuestra siguiente clase. Bueno, em, sus tareas recién voy a subir, así es que no cuenten el tiempo todavía. Cuando suba les digo, tenemos tantos días para hacer las tareas. Así es que no se preocupen, no ha corrido ningún tiempo para que puedan entregar sus trabajos, porque la página, como les dije, hay diferentes programas de maestría, y en cada programa a mí me dan una contraseña y un usuario. Entonces no encontraba la contraseña y el usuario de este programa de maestría en específico, pero ya lo encontré. Así es que ya subiré la actividad correspondiente y el material. Bueno, eso es todo, estimados compañeros. Si no hay algo más que quieran señalar, nos vemos el día domingo. Gracias, doctor. Hasta el domingo. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Sonia. Gracias.